Más de uno León. Bueno, pues vamos ya con nuestro primer asunto invitado de la mañana. Bueno, invitado, es nuestro querido colaborador David Cueto, porque ya saben que cada 2 semanas aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, tenemos nuestro gabinete de psicología y sexualidad, y hoy nos toca hablar precisamente con David Cueto, psicólogo de Cepteco. Les recuerdo que Cepteco es ese centro psicológico de terapia de conducta que encontramos en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. Nos trae además un tema muy interesante hoy, David, ya verán. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí con nosotros, como siempre, David. Pues fíjate que el último día estuvimos hablando contigo, lo recordarán los oyentes, sobre la hipocondría y los hipocondríacos, ¿verdad? Y sí, nos hablaste de cómo se podía evitar esa hipocondría para que no se convierta ya en un problema más serio. Bueno, pues hoy precisamente, y al hilo un pelín de esto que nos comentabas la última vez que estuviste aquí con nosotros, hoy vamos a hablar de lo que se conoce comúnmente como el síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen, que a grandes rasgos sería la simulación consciente de tener una enfermedad. A ver, David, cuéntanos, ¿cómo se tipifica este diagnóstico en psicología y qué características tiene? Claro, ¿no? Hemos hablado de, ¿no?, el tema somatización, ¿no?, hipocondría, que tiene un componente que la persona en principio se cree o cree que tiene la enfermedad o los síntomas asociados. Esto se denomina en psicología un trastorno facticio, es decir, es una simulación clara. Ya empieza en el siglo XIX, ¿no?, con la psicopatología como ciencia, empieza esto a ser tipificado como algo, bueno, como algo clínico que merece atención. Y ya en los años 50 del siglo XX ya empieza a estar en manuales clínicos, ¿no?, con el tema del trastorno facticio que he comentado. Entonces, bueno, este nombre viene de un personaje real, ¿no?, un varón del siglo XVIII, más o menos, del centro de Europa, por Alemania y demás, que, bueno, era un personaje que dicen que inventaba mucha historia, que le pasaba muchas cosas, ¿no?, como mucha fabulación en su vida. Entonces, claro, el síntoma los criterios principales son, pues eso, falsificación de síntomas, ya sea físicos o psicológicos, por una lesión o una enfermedad. Claro, la intuición en sentido común nos dice, bueno, es porque la persona quiere una recompensa externa, ¿no? Es decir, que te den un dinero por un dolor, una baja, o que te den una ventaja por tener una exención, ¿no?, por tener una enfermedad. Pero después, es decir, cualquier persona que trabaje en terapia sabe que esto normalmente no es tan obvio ni tan directo. Y bueno, antes incluso se hacía diferencias, ¿no?, entre si es abdominal, neurológica, hemorrágica, y que quede muy claro la línea entre lo facticio, o sea, la simulación, lo somático, que es eso, es esa expresión física de lo mental o psicológico, y la enfermedad real, entre comillas, por así decirlo, no está tan clara, es muy difusa. Entonces, a veces no es tan fácil discernir entre qué es un facticio, somático, y los motivos lo mismo no están muy claros. En principio sí, es por una ganancia social o económica, pero muchas veces no se tiene que dar esto para un diagnóstico así. Qué curioso este síndrome, ¿verdad, amigo? Síndrome de Munchausen. Entonces, David, aunque el consenso es que alguien puede simular una enfermedad por ejemplo, para que le den un dinero, ¿no?, o una incapacidad, ¿por qué puede ocurrir por otros motivos, aparte de esto que comentamos? ¿Qué ganancia puede tener una persona en simular una enfermedad sin que quiera tener rédito económico? Claro, mi opinión clínica, en función de los casos que he visto y de la literatura existente, sería algo como, podemos decir, como el prestigio social, ¿no?, de la enfermedad. Alguien, en principio enfermo o enferma, tiene más cuidado, más atención, ¿no? El mundo, por así decirlo, te hace caso. El mundo parece que existe si uno tiene una dolencia. Entonces, puede ir un poco por ahí, ¿no?, como un mecanismo del yo, de la atención. En otros casos se ha visto que es, pues, un tema más psicoanalítico, un mecanismo de defensa de la psicosis, ¿no?, de me siento enfermo en el mundo para no escindirme, ¿no?, para no irme de él, entre comillas. Luego, al parecer, va también un poco por especialidad médica. Parece que en dermatología es como más usual. Y algo de lo que me gustaría hablar mucho no es lo que se llama el Munchausen por poderes, que es, claro, es la persona cuidadora de una persona dependiente, por ejemplo, una persona enferma mayor o un niño o una niña, ¿no?, son los casos más comunes, que exageran sus síntomas. Y aquí yo creo que si uno ve la prensa, esto ha ocurrido y ocurrirá, ¿no?, que se descubre que alguien simulaba una enfermedad. Entonces, en salud mental siempre explico, ¿no?, infantojuvenil, sobre todo cuando viene un caso de un niño o una niña que te viene a terapia,
te dicen que ese niño o niña está enfermo. Tú haces el trabajo clínico, solucionas el caso en principio, haces una remisión de los síntomas y desaparece. O sea, te lo quitan antes de que puedas terminar la terapia. ¿Por qué? ¿No? Se suele decir algo así como que uno, digamos, sana a la persona y enferma al sistema, ¿no? Los humanos formamos parte de sistemas y de grupos. Entonces se puede pensar a veces que el papel de esa persona dentro de ese sistema es la enfermedad. Entonces, de ahí la atención que se tiene mucho. Cualquier persona que trabaje con niños o niñas, lo del tema de Munchausen por poderes está bastante estudiado y extendido. El cuidado que hay que tener de que a veces ese niño o esa niña tiene un papel como enfermo o enferma, y lo mismo con una persona mayor o dependiente, por ejemplo, donde se exageran los síntomas. Ya, para justificar cualquier cosa, un divorcio o lo que sea, ¿no? Exacto, ejemplo, sí, como para... No nos separamos porque nuestro hijo o nuestra hija está enfermo, ¿no? Es un caso que a lo mejor es como algo común. Pero aquí, claro, aquí el abanico es inmenso, la verdad. Oye, David, ¿y cómo ha cambiado todo esto con la llegada de Internet, ¿no? Porque claro, esto sí. Todos sabemos que desde hace apenas 10 años hemos pasado a tener casi todas las personas pues un dispositivo con acceso a Internet en nuestro bolsillo. A ver, ¿cómo afecta todo esto que estamos comentando a las vivencias de la enfermedad y sus simulaciones? Claro, como hemos comentado, 10-20 años en literatura científica es poco, pero bueno, ya hay estudios, ya hay, digamos, trabajos sobre ello. Claro, sobre todo hay que asumir el contagio social, ¿no? Los humanos, pues somos animales no sociales, gregarios, que actuamos un poco por imitación o modelado. Entonces, claro, las redes sociales como que esto lo expanden a niveles como que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Una opinión un poco personal que me da la sensación, ¿no?, en que incluso hay gente que, ¿no?, en los estudios científicos que quieren hablar de Munchausen por Internet. Yo creo que si nos fijamos en temas de, por ejemplo, de marca personal, el tema de las historias de superación personal parece que es un mantra hoy en día, ¿no? El demostrar que se ha pasado muy mal para vender un producto. Entonces yo creo que esto, bueno, de manera subjetiva entronca con el tema del Munchausen, ¿no? Pues un adolescente que pasa 8 horas al día con una red social, TikTok, por ejemplo, o Instagram, puede estar expuesto pues, a influencers o gente que le dice que tiene enfermedades o diagnósticos que, curiosamente, si uno observa, nunca son cosas como la lepra. Por ejemplo, siempre son cosas como, temas de salud mental que requieren como un estudio psicométrico avanzado, pues un Tourette, un estrés postraumático. Y también es verdad que, como he dicho antes, ¿no?, el caso que se le hace al enfermo. En una sociedad donde estamos obsesionados por likes, las visualizaciones, ¿no?, la exposición a las redes, pues claro, pues estar enfermo yo creo que te aumenta un poco esa exposición. Y como digo también directamente lo que he dicho antes, un poco las estafas, ¿no?, que esto ha salido en la prensa en varias ocasiones de personas que han montado una red o un sistema pues a través de las redes sociales sobre todo, para pedir dinero de una enfermedad, un tratamiento de algo que realmente no existe. Bueno, esas estafas ya no han ocurrido, ¿eh? Ojo. Sí, hay influencers famosos. Sí, que es un poco cíclico. Cada X tiempo, ¿no?, se ve que esta persona, o como digo, ¿no?, esta persona hacía que otra persona pareciera más enferma. Es que la verdad que es un tema muy complejo, muy extenso. Bueno, por tanto, vamos a imaginarnos, David, que tenemos un caso cercano de alguien que pensamos que puede estar simulando una enfermedad por cualquier ganancia. ¿Cómo podemos estar seguros? Y además, en caso de que sea cierto, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Claro, esto es un tema muy delicado y entiendo que, bueno, esto yo creo que por donde algunos oyentes pueden conectar. Al final, insisto lo que he dicho antes, que la diferencia entre lo facticio, Munchausen, somático y lo enfermedad real no está tan clara. Esto cualquier persona que tenga un tema estudios médicos o del cuerpo humano sabe que las manifestaciones de las enfermedades son complejas. Bueno, y también antes de explicar un poco un checklist que se puede aplicar, el tema de las corrientes históricas y sociales, es decir, lo que se considera enfermedad o no, también cambia a lo largo de la historia, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. La histeria era algo en el siglo XIX que se consideraba canónico e indiscutible, y hoy en día la histeria se considera un signo del pasado. Entonces, yo siempre explico al final, como siempre el ser humano, los patrones, ¿no?, la constancia. Si hay un patrón, una consistencia en que son los síntomas menos claros o detectables, siempre son los más dramáticos o los que más empeoran, puede ser un síntoma de manipulación, ¿no? Es decir, lo más difícil de comprobar es lo que siempre empeora, ¿no? Siempre me pongo mal en lo que no existe una prueba médica clara para discernirlo. Luego también que la persona tenga como demasiado conocimiento en enfermedades o palabrejas técnicas, ¿no?, que se suele decir, ¿no? Como una persona que, como he dicho, no tiene a lo mejor estudios reglados en medicina o algo del cuerpo humano, de repente es como una enciclopedia en esto. Esto puede ser un factor principal. Y un tema aquí yo creo que muy relevante es que intente alienarte de su entorno. Es decir,
Claro, una persona enferma, cuando viene a hacer un estudio de la enfermedad, siempre se le pide o antecedentes genéticos familiares o hacer entrevistas con el entorno cercano, ¿no? Por ejemplo, salud mental es fundamental. Si esa persona te evita desesperadamente que te pongas en contacto con el entorno cercano, evidentemente suele decir que tiene que ver que está ocultando algo, ¿no? Y también, un poco también, seguir lo que he dicho antes, las modas o los diagnósticos, ¿no? El contagio social. Esto, ¿no? Lo viral. Es que se ven los patrones de que de repente aparece algo que durante unos meses se mantiene como algo, bueno, pues omnipresente, y claro, pues si uno sigue esa moda, ese canal, puede ser una pista, digamos, de que esa persona puede estar simulando. Y luego, a ver, no sé, Javier, si alguien lo encuentra, si tenemos esa persona y descubrimos, hay que tener cuidado con esto porque, claro, confrontar y atacar directamente, normalmente lo que hará la persona es estar a la defensiva. Sonará obvio, pero a través del cariño, de la aceptación incondicional, la otra persona puede ser mejor ayudada que si se le ataca o aunque la persona haya robado dinero, ¿no? Ya cometido incluso delitos. Pero bueno, es lo que se suele llamar huida hacia adelante, ¿no? El cerebro es lo que se llama la disonancia cognitiva. El cerebro se acaba creyendo su realidad, y si alguien miente mucho, digamos que esto se ha visto, que se acaba, entre comillas, creyendo sus mentiras. Entonces, es realmente complejo, Javier. Si se descubre algo así con una persona, el tratamiento de intervención o convencerla de que eso no está bien y ayudarla un poco a que no simule la enfermedad puede ser largo y bastante complicado. Pues sí, hay que tener un poquito de mano izquierda y además contar con que también nos podemos sentir dolidos por el engaño, ¿no? Claro, por eso la ayuda profesional a veces puede ayudar, y sobre todo no dejar llevarnos, porque suele ser como una especie de bola, ¿no? Pues alguien aprende de niño o de niña que estar enfermo te hacen caso. Claro. Esto se va haciendo pues peor, ¿no? Por así decirlo, con los años. Qué temazo, ¿eh? El que hoy nos ha traído David Cueto de Cepteco. Hemos hablado del síndrome de Munchausen, ¿eh? Esto de simular una enfermedad. David, como siempre, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Creo que te toca dentro de unas cuantas semanas. Así es, sí. Pero aquí te estaremos esperando. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo de vuelta, Javier. Un saludo. Onda Cero, León.